A ver, están faltando entonces Jocelyn, Santiago, Kiara y David, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Han tomado desayuno? No creo que se estén desmayando, ¿no? No. Ah, ya. Muy bien. Es bueno tomar su desayuno temprano, ¿no? Y recuerden el estiramiento, ¿no? Recuerden no mantenerse sentados por más de 1 hora máximo. Tienen que estar Profesor, caminando. falta Roberto y Santiago. Ujú. Y chicos, por favor, las evidencias. Las evidencias. Si ustedes no me envían evidencias, prácticamente para mí es como si no sé cómo evaluarlos. Yanela, por favor, tus evidencias. Habla con tus papitos. Mamá, papá, ayúdame a enviar mis evidencias porque vas a tener complicaciones, Yanela. Estamos ya casi tercer bimestre, Yanela. 2 bimestres ya vamos pasando y mira, después no quiero que haya quejas. No quiero que haya sorpresas después. Muy bien, ya entonces estamos con el tiempo cumplido y vamos a empezar con la clase, ¿de acuerdo? ¿Me pueden escuchar bien, cierto? Muy bien, veamos nuevamente, Jocelyn todavía no ingresa, Solo antes. Santiago tampoco pero ingresa, muy bien. Ya, los que ingresan ya están en tardanza, ¿no? Porque ya estamos con el tiempo. Muy bien, chicos, muy buenos días con todos, Antes espero estamos se hablando un encuentren poco. bien. ¿Me pueden escuchar bien, cierto, chicos? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden Sí, ver mi profesor. pantalla? Sí. Muy bien. El día de hoy te voy a hablar acerca de la educación y la religiosidad en el virreinato. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué en el virreinato? Recuerda, el virreinato va a ser este sistema de gobierno hecho ya por España. ¿Por qué? Recuerda, el Tahuantinsuyo ya fue conquistado, ¿cierto? Estamos ya prácticamente bajo el dominio español, bajo el dominio del virrey, ¿cierto? Eso es algo que tú ya recordarás, ¿cierto? Estamos ahorita en este momento. Ahora, la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de la educación. ¿Cómo era la educación en el virreinato? Sí, recuerda que de alguna manera esta educación no va a ser para todos. El día de hoy te voy a explicar esto, mira. Te voy a explicar cómo era la educación y tú te vas a dar cuenta cuál es la diferencia con la educación que existe hoy en día. ¿De acuerdo? Así que presta mucha atención, por favor, para que no tengas inconvenientes en poder recordar lo que el día de hoy se va a hablar. Un ratito, por favor. Acá estoy con mi librito. Aquí está. Por ejemplo, ¿sabes cómo me gustaría empezar esta explicación? Con esta parte. ¿Qué pueden leer ahí? ¿O qué ven ahí? Dice, A ver, autores. un rato, un rato, No, un rato. A ver. educación, el virreinato. Educación en el virreinato. Ahí ¿Qué dice. dice ahí? Educación No, no dice en mi pantalla. en Fíjate en mi foto, la foto de mi el... pantalla. Ah, nadie se da cuenta, ya fue ya. Era un... A ver. Mira, te lo voy a explicar de una vez, ¿de acuerdo? Observa, por favor, la pantalla, mira. Cuando hablamos de la educación en el virreinato, ahora sí no quiero interrupciones, cualquier pregunta me levantan la mano, ¿de acuerdo? Y yo los escucho. Mira, estamos hablando del virreinato, recuerda que acá está gobernando el virrey, ¿cierto? Ya, mira. Internet. Si tienen problemas con el internet, ya saben que pueden mantener las cámaras apagadas, la clase está siendo grabada, cualquier cosa, ya después lo pueden nuevamente ver, ¿de acuerdo? Mira, la primera característica de la educación en el virreinato era esta. Recuerda que no todos podían en el virreinato ir a estudiar. Muy pocos iban a estudiar. ¿Quiénes eran? Mira, eran un privilegio de altas clases sociales. O sea, solamente muy pocas personas podían ir a estudiar. ¿Qué significa, por ejemplo? La gran mayoría de indígenas o personas que eran mestizas, cuando hablamos de mestizos, ¿qué significa? Estamos hablando de personas que son entre la unión entre el español y la indígena, ¿no? Esta unión entre español e indígena, ¿qué es lo que produce? El mestizo, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas, ¿no? Los indígenas, los mestizos,
Recibían educación, sí, pero era una educación simple, ¿no? Era una especie de educación que ya parecía una obra de caridad, ¿no? Por cumplir Buenos nomás. días, profesor Yair. Buenos días, ¿no? Ya buenas noches, ya muy tarde. Continuamos entonces. Mira, la segunda característica. La educación del virreinato era muy religiosa. Así es. La educación en el virreinato era muy religiosa. ¿Qué significaba eso? Que la gran mayoría de los profesores pertenecían a una congregación religiosa. Hoy en día no todos los profesores necesitan ser de una religión. Pueden ser profesores que ni siquiera sean practicantes de ninguna religión y hoy en día pueden enseñar. Pero en el virreinato, Profesor, ¿tú crees que alguien que no compartía su fe católica, tú crees que podía enseñar? No podía. Imagínate. Era muy religiosa la educación en el virreinato. Mira esta. Y esta es la característica más importante de este tipo de educación. Era una educación que se basaba en el memorismo y en la disciplina. Memorismo, profesor, ¿alguien sabe qué significa memorismo? ¿Qué idea no, se le viene con la palabra memorismo? memorismo se me viene a pensar. Memorismo es que te digan algo y tú lo tienes en la mente. Ya, me agrada esa idea. Me dicen algo y yo lo tengo en la mente, sí. Mira, memorizar, ¿sabes qué significa? Que yo te digo el día de hoy, oye, mañana, te digo lo siguiente, ¿ya? Mira, escúchame. Mm, ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Y en vez de decirte todo lo que yo te expliqué acerca de Cristóbal Colón, te diga, ustedes solamente me tienen que recordar esto. Descubridor de América, Cristóbal Colón. Descubridor de América, Cristóbal Colón. Descubridor de América, Cristóbal Colón. Repetirlo las veces que sean necesarias para que tú lo recuerdes. Eso es memorizar. Es como aprenderse la tabla. Es como aprenderse la tabla. Pero la pregunta es, ¿tú al memorizar estás aprendiendo? Sí. Aunque no lo creas, tú al memorizar, tú recordarás No, alguna información, pero no hay aprendizaje en la no. memorización. ¿Por qué? Porque tú solamente estás memorizando información, pero ¿para qué te sirve esa información? Por ejemplo, si yo te digo, ¿quién descubrió América? Tú me dices, Cristóbal Colón, porque ya está memorizado. Pero yo te pregunto, ¿y eso de qué nos vale? Ah, ¿te das cuenta que la memorización no te permite responder eso? ¿Qué ahorita? Dime. Profesor, disculpe por la demora, tuve problemas de conexión. No hay problema, no hay problema. En la actualidad, ¿tú crees que la educación sigue siendo memorizada? O sea, ¿tú crees que seguimos practicando el memorismo? Sí. En algunos cursos sí, por ejemplo, matemáticas, ¿sí o no? Tú memorizas, Ajá. por ejemplo, las operaciones, pero en personal social, ciencia y ambiente, ¿es necesario la memorización? No. De repente, tal vez en algunas fechas, ¿sí o no? En algunas fechas, Sí, algunos personajes, pero de ahí, imagínate que todas las clases solamente sean memorísticas. ¿A ustedes les gustaría tener clases así? no. Que yo venga y les diga, oye chicos, ya sabes que el día de hoy tú solamente me tienes que aprender esto, imagínate. En vez de que yo te diga, en vez de que yo te explique estas características de la educación en el virreinato, yo le digo, ¿sabes qué? Tú tienes que aprenderte esto. Lo siguiente, educación en el virreinato, para altas clases sociales, predominantemente religiosa y era memorística. Apréndete eso, nada más, no me importa nada más, tú solamente apréndete. ¿Tú crees que vas a aprender de esa manera? Ay, no. Pues no estamos hablando de verdad, profesor. Ah, te das cuenta, ¿sí o no? Hoy en día eso no se practica, aunque sí hay algunos lugares que sí practican. Es más, yo les recomiendo que cuando terminemos esta clase, vayas y preguntes a tus papás. Papá, una consulta, ¿cómo te han educado a ti en tu niñez? De repente tus papás sí han sido, de alguna manera, ¿no? Habrán pasado de repente por esos profesores que la han obligado a memorizar, posiblemente. Pero mira esta famosa imagen, mira. Profesor, memorizar tu memoria se puede llenar. La Es memoria cierto. se llena, sí, pero se llena de Relaciones información. muy chicos. Si se dan cuenta, cuando uno memoriza, memoriza información, pero después ¿de qué te sirve esa información si no la relacionas con nada? No es una información que se puede perder.
Por eso hoy en día ya no se practica la memorización. ¿Qué se practica? La interpretación, la reflexión, el que tú mismo comiences a preguntarte cosas, el que tú mismo comiences a investigar. ¿Por qué? Porque eso hace que aprendas de una mejor manera. ¿Ustedes qué prefieren? ¿La memorización o la reflexión? La Reflexión. Mucho reflexión. mejor, ¿sí o no? Reflexión. Tú a través de la reflexión, tú Reflexión. puedes pensar qué es lo que hubiera pasado, qué es lo que no hubiera pasado, cómo hubiera sucedido. ¿Cuántas cosas te puedes preguntar? Qué bonito se hacen las clases, ¿sí o no? Pero imagínate que solamente memorices toda la información, qué aburrido, ¿sí o no? Y ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿qué le pasó? ¿Por qué aquí has puesto esta imagen? ¿Qué ves acá? ¿Qué es lo que tú puedes ver acá? Una persona Niños. como otra persona. Si primero te das cuenta que esto es un colegio, ¿qué más te das cuenta de esto? Si se dan cuenta, acá hay un niño que está recibiendo una especie de castigo. Sí. Y esto es una famosa imagen, ¿por qué? Porque en la educación del virreinato había una frase. Mira esta frase del virreinato, ¿ah? La letra con sangre entra. ¿Qué significa? Que si tú no estudias, el profesor tiene derecho a castigarte. Si tú te equivocas, el profesor tiene derecho a castigarte. Eso se hacía en el pasado. Pregúntele a sus papás si en algún momento a sus papás no le han castigado a sus profesores. Es más, eso no es que se haya practicado. Mira, el virreinato, ¿cuándo sucedió? Aproximadamente hace 500 años en el pasado. Yo les pregunto, ¿sus papás 500 años. tienen 500 años? No. ¿Sus papás tendrán máximo cuánto? 30 años, 40 años, exagerando todavía, ¿sí o no? O sea, profesor, hasta hace 30 o 40 años todavía se practicaba este tipo de educación. Imagínate que sí. Los Mi profesores mamá aún tiene utilizaban, 29. algunos profesores aún utilizaban este criterio. Imagínate, imagínate. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que imagínate que habían todavía padres que decían a los profesores, oye, ¿qué? ¿No está haciendo caso? No, no se preocupe, profesor. Yo le doy permiso a que lo chanque, le decía a los profesores. Péguele si es necesario, le decía a los profesores. Si no quiere estudiar, péguele. Yo le doy autorización. Imagínate. Así se Wow, qué pensaba. feo. Así se pensaba en aquel entonces. Y no te estoy hablando de hace mucho, ¿ah? Te estoy hablando de algo que ha sucedido hasta hace aproximadamente pocos años atrás nomás. Lo bueno es que ustedes ya pasaron esa etapa, bueno, esa etapa ya pasaron. Obviamente ustedes ni siquiera se pueden imaginar de que el profesor Yair les pueda castigar, ¿sí o no? Ni siquiera es una idea posible, porque tú sabes Esperemos que que no yo no soy suceda. así. Esperemos. Tú sabes que yo no soy así, yo no podría hacer eso. No, profesor. Pero, mira, yo te estoy contando esto con qué intención, para que tú puedas más o menos entender cómo era en el antes y cómo es en el ahora. Imagínate. Ahora, hay ciertas cosas que son beneficiosas, pues, del pasado. Porque el memorismo, por ejemplo, te podía hacer conocer ciertas cosas que uno olvidaba, pues, ¿no? Fechas, personajes, etcétera. No todo el memorismo es malo, ¿eh? Porque el memorismo lo utilizamos en la matemática, ¿sí o no? No podríamos decir que todo es malo. Pero cuando todo es memorismo, ahí sí es malo. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, aquí era una disciplina severa, dices. ¿Qué significaba? Que tú no podías equivocarte. Tú tenías que ser responsable hasta el máximo punto. Por ejemplo, imagínate, ¿tú crees que en el pasado un alumno que no envía evidencias será bien recibido? No. Imagínate. ¿Qué demuestra? Indisciplina, ¿sí o no? Indisciplina. Hoy en día, tú por no ser disciplinado, ¿qué te hacen? No te hacen nada, solamente te dan recomendaciones. En el pasado, por ser indisciplinado, ese niño ya no tenía derecho a estudiar. ¿Tú crees que hubiera seguido ir al colegio? No. Ajá. El derecho a estudiar solamente se gana estudiando. Si tú no estudias, ¿para qué vas a seguir yendo al colegio entonces? Así se pensaba. Imagínate, imagínate. O sea, si te das cuenta, no es que todo sea malo, ¿no? Si te das cuenta, hay ciertas cosas que tienen sus pros y también tienen sus contras. Georgette, te escucho. Memorismo, como tú nos habías dicho al principio, que era memorismo. Luego dijiste, yo dije que se puede llenar nuestra memoria, igual como la galería de las fotos. Así es, así es. A veces también imagínate, pues, ¿no? Los chicos, tanta información.
la memoria se llena como si fuera cualquier disco, ¿no? Y eso genera conflicto, porque tú no sabes qué hacer con tanto. ¿Qué vas a hacer con tanto? No sabes. Ese es el problema. Kiarita, dime, ¿o te estás tapando el ojito? No, ¿Tienes, ya, ¿tienes alguna pregunta? no, quiero decir algo. ¿Cuál es ese algo? Ese profesor tiene cara como de duende, es Ese algo profesor está disfrutando miedoso. de su trabajo. Imagínate, de repente este alumno, de repente le preguntaron, ¿cuánto es 2 por 2? Y de repente dijo 5. El profesor, ¿cómo le está disfrutando de recibir el castigo? O sea, no, porque se Ay, equivocó. que no entiendo por qué su cara es tan miedosa. Está disfrutando, Ay, bueno, está disfrutando del error del alumno. Esta es la educación en el virreinato, imagínate. Recuerda. Y recuerda, quienes recibían la educación no eran todos. Claro, todos iban al no, colegio, sí, pero no pero todos los... recibían una buena educación. Los que recibían una buena educación de repente eran los nobles, pues, ¿no? Los españoles, pues, ¿no? O los indígenas que habían apoyado a los españoles a vencer al Inca, ¿no? Ellos de repente sí recibían una buena educación. Pero la gente común, ¿tú crees que va a recibir una buena educación? No, Profesora, sí profesora, recibían educación, pero no bien. Claro, una educación solamente por cumplir, pues, ¿no? Una educación por cumplir. ¿Listo? Hasta el profesor, momento. Dime, Georgette. ¿y qué pasaría si los indígenas le respondían bien? ¿Y el profesor estaría con esa cara o con otra cara? Ah, claro, recuerda que en este caso, si obviamente, ¿no? Si los alumnos no se equivocan, el profesor no tendría motivo para, ¿no? Responder mal. Pero bueno, ¿no? Lo habitual era que se equivoquen, pues, porque imagínate, pues, ¿no? ¿Quién puede aprenderse la información de todo el mundo? Imagínate, pues, ¿no? Difícil, ¿sí o no? Y no tener derecho a equivocarse, bueno, te genera bastante desconfianza y miedo respecto a la educación. ¿Tú crees que se va a poder aprender en aquel entonces? No, Difícil, ¿sí o no? Difícil. No, ¿Mm? Así era la educación en el virreinato, imagínate. Imagínate. Ahora, hasta el momento, ¿alguna preguntita? Todo bien, ¿cierto? sí. Y ahora te voy a hablar acerca de la religión. Pero antes de la religión, mira, te voy a hablar de esto. Recuerda que los grupos sociales en el virreinato estaban bien categorizados. Estaban los españoles como de alguna manera, ¿no? Estaban arriba los españoles que eran, recuerda que los españoles que habían nacido en España eran los que tenían cargos. Y si tú eras español y naciste en América, tú ya no eres un español español, eres un criollo. Y tú, por ser criollo, no vas a valer lo mismo que un español nacido en España. O sea, profesor, ¿depende del lugar de mi nacimiento mi importancia? Sí, en el virreinato era así. Si tú eras español y naciste en España, valías más que un español que había nacido en América. Imagínate, imagínate. Recuerda que también vamos a tener al grupo de los indígenas, bueno, y recuerda que también entre los indígenas habían indígenas que tenían poder y habían indígenas que no tenían poder. ¿Quiénes eran los indígenas que sí tenían poder? Los que los que habían habían apoyado, tú apoyado ya a los sabes. españoles. Esos indígenas les habían prometido que le iban a mantener su poder. Y sí, esos indígenas recibían buena educación. Los hijos de los curacas, ¿no? Recibían buena educación. Pero ¿tú crees que esos indígenas que no habían apoyado a los españoles van a recibir una buena educación? No, Y profesor, ¿y esos negritos? Aunque no lo creas, esos negritos traídos del África ni siquiera eran considerados humanos. Eran considerados como animales, imagínate. ¿Tú Pero, crees que ellos iban al colegio? no. No, ¿para qué van a ir al colegio? Decían. Imagínate. profesor, Dime. ahorita que estamos aprendiendo es de tan solo de los españoles y también de los incas. Recuerda que ahorita ya no hay Inca ya. El Inca ya fue ya. Ya fueron vencidos por los españoles. El Inca es parte del pasado. Hoy en día, o bueno, estamos en un momento donde el Inca ya fue, ya es parte del pasado. Estamos El en el In- virreinato. Te digo, profesor, algo, Dime algo. que el presidente tomó el puesto del Inca. Ah, me gusta tu interpretación, aunque no lo creas. Algunos dicen que sí, ¿no? Algunos dicen que sí. El presidente es lo que podría hacer el Inca, pero no. Aunque no lo creas, ¿sabes cuál es la diferencia? El presidente tiene sus congresistas, ¿no? ¿El Inca, tú crees que tenía congreso? No, profesor, El pero Inca sí era la tenía máxima su... autoridad. El Inca era igual que un rey.
el presidente no es igual a un rey. ¿Por qué? Porque el presidente pertenece a un grupo político. ¿Tú crees que el rey pertenece a un grupo político? No, El rey pertenece a la gente, a todos, los que te caen bien o no. En cambio, ¿tú crees que el político le pertenece a todos? El no, político solamente apoya a los que lo apoyan a él. Y si tú no le apoyas a ese político, ¿tú crees que ese político te va a apoyar? no. Esa es la diferencia entre un presidente y un rey. El rey tiene que ver por todos. El presidente lastimosamente ve por los que les conviene. Lastimosamente es así. Observa aquí, por favor. Eso es una chiquita, ¿no? Esto es lo que te digo, mira. Aquí están los españoles, mira. Aquellos españoles que habían nacido en España se les llamaban los peninsulares, ¿no? Y si tú nacías en América, ya no eres un peninsular, eres un criollo. Recuerda que habían indios que eran nobles, ¿no? ¿Por qué? Porque habían apoyado a los españoles. Pero también habían indios que de alguna manera la pasaban mal, ¿no? Y entre ellos la peor clase o la clase, ¿no?, más sometida eran los esclavos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera eran considerados humanos, imagínate. Ahora, cuando te hablo de la religión, profesor, ¿por qué me quieres hablar de la religión en el virreinato? Porque aunque no lo creas, esto es más importante de lo que tú imaginas. Y yo no te estoy hablando de las religiones que existen hoy en día, te estoy hablando de la única religión que estaba existiendo en aquel entonces, que era la religión católica. No existía otra, no existía, y si existía, no se permitía promover otra religión que no sea la católica. ¿Así? Sí, aunque no lo creas. Ahora, hay muchas agrupaciones pues, que recuerda que de alguna manera habían dos problemas. ¿Por qué, profesor, querían de alguna manera no La traer la religión? religión católica, ¿Cómo? ¿qué hacen cuando tienen religión católica? Te lo explico. Recuerda, el Inca tenía ciertas costumbres que no eran aptas para los católicos. Por ejemplo, casarte con tu hermana, tener muchas mujeres, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? A ver, tener muchas mujeres, casarte con tu hermana, el poder asesinar a tu propio hermano, como lo hizo, ¿te acuerdas? Atahualpa Huáscar lo mató a su propio hermano. Eso para el católico es penado. Eso es un pecado. ¿El católico promueve el matrimonio entre familiares? No, No. ¿El católico promueve que tengas muchas mujeres? no, No. ¿El católico, a ver qué más, promueve que tú asesines a tus familiares? no. No, ¿Te das cuenta? O sea, es más, ¿el Inca creía en un dios o en muchos dioses? Dioses. Creía en todos los Dios, dioses que veía y por ver, ¿sí o no? En cambio, el católico, ¿en cuántos dioses cree? En, en en uno. un En uno, en Jesucristo. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso es que para los católicos es muy importante llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque ellos quieren convertir a esta gente que todavía no conoce de religión a esta fe católica. ¿Por qué? Porque consideran que es la más pura. Imagínate, imagínate. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la catequesis, a través de lo que es diferentes organizaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, mira, recuerda, mira, esta parte. La presencia de estos religiosos, ¿cuáles eran los objetivos de la religión para el virreinato? Mira, primero, evangelizar a la población. ¿Qué significa eso? Que los tienes que convertir a la población. Conviértelos a la fe católica. ¿Y qué más? Y también velar por la pureza de la fe de los propios colonizadores. Esas eran las dos finalidades. Convertir a los que no son católicos y hacer que los que son católicos se mantengan como católicos. ¿Por qué, profesor? Recuerda, los españoles comenzaron a hacer lo que querían, ¿te acuerdas, sí o no? Eso era un Sí, problema. Por eso estos religiosos, ¿qué hacían? Intentaban mantener esa fe en estos conquistadores. Y de paso, también convertir al catolicismo a aquellos que no lo eran. Y ahora la pregunta es, profe, ¿cómo los convirtieron? Hay muchas maneras. Te voy a explicar. Observa la pantalla, por favor, porque si te distraes, yo no me hago responsable, ¿ah? Observa, mira. Mira cuáles las formas en las que van a utilizar la religión para convertir a la fe católica. Imagínate, ¿eh? Yo quiero que tú te pongas como si fueras un indígena. Ahorita todos somos indígenas,
vamos a ver si de alguna manera la fe católica nos va a convertir, ¿de acuerdo? Imagínate que todos son indígenas y yo soy tu pastorcito que te va a convertir, ¿de acuerdo? Ya, Ya, escúchame, ya, escúchame. profesor. Imagínate lo siguiente. Yo sé que tú, como eres ¿no? Tú crees en tantos dioses. ¿Te acuerdas que el Inca también creía en el dios Sol, sí o no? En la diosa Luna. A los cerros, ¿cómo le llaman? Apu, ¿sí o no? Creen también en los cerros, ¿sí o no? En la lluvia, en el agua, en la tierra, la Pachamama, ¿sí o no? El dios Illapa, el dios de los truenos. La diosa Quilla, la diosa Luna. Inti, el sol. Me estoy emocionando, chicos. Ya, en fin. Ya, profesor. Observa esto. ¿Qué ves acá? Una a virgen. la madre de Jesús. Parece como María. Ya, parece una virgencita, ¿sí o no? Sí. Mira, observa. Ahorita ustedes son mis indígenas, ¿ah? Yo soy su pastorcito. Mira, observa. Si te das cuenta, en la falda de la virgencita, ¿qué parece? ¿Qué forma parece? Un triángulo. Un Un triángulo. ¿Te das cuenta que parece un cerro, sí o no? Sí, un cierre. Parece un cerro, ¿sí o no? Triángulo, ¿Y, sí. y quién está arriba del cerro? El rostro de la Virgen. Sí. Ah, o sea, mira, poco a poco estamos comenzando a utilizar las costumbres del indígena y lo estoy adaptando a la fe católica. Ellos van a seguir pensando que están creyendo en su cerro, pero en verdad, poco a poco, ¿a quién se está acostumbrando a ver? A la Virgen María. Ah, Qué chiste. mira, solapadamente no te diste cuenta, ¿sí o no? Mira, observa, observa. Lo que te digo, acá está más clarito, ¿sí o no? Ajá, y ellos no Ah, creen. Ahí está la cara de la virgencita. Está en el cerro. Ahí está. o sea, mira, ¿qué es lo que pasaba? Tú sabes que la gente de la noche a la mañana no va a cambiar su forma de pensar, pero poco a poco sí pueden, ¿sí o no? Mira cómo es que poco a poco están comenzando a combinar las tradiciones antiguas con la católica para que ellos se conviertan voluntariamente. Hay muchos casos donde a las poblaciones se los obliga a cambiar de tradiciones, pero la gran mayoría no fue obligado, fue a través del, podríamos decir, ¿no? Un sometimiento, pero un sometimiento pacífico, a través de tu propia voluntad. Ahora, mira, observa, mira acá, este santo, por ejemplo, me parece interesante, este santo se llama Santiago, es un arcángel, el arcángel Santiago. Esto ya lo comenté en otras clases, pero a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque los españoles, en algún momento en su historia, tuvieron una guerra santa contra otra religión, que eran el Islam, si no me equivoco, los moros. Los españoles iban a ser vencidos por los moros, y supuestamente en esa guerra, ¿saben lo que pasó? Del cielo cayó una especie de arcángel con su caballo y una espada, era el arcángel Santiago, y dice que Santiago con su espada comenzó a luchar ayudando a los españoles, y por Santiago fue que los españoles y la fe católica vencieron a los moros. ¿Cómo le llamaron a ese arcángel? Le llamaron Santiago Matamoros. Y usted dirá, profe, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con esto, profesor? Lo que pasa es lo siguiente, escúchame que ahorita te escucho. Aquí no fue tan diferente. Tú sabes que aquí no había muchos españoles, ¿sí o no? Pero había mucha población indígena. Había un problema. Supuestamente cuando el español comenzó a luchar contra el indígena, pasó algo similar, dicen. Que también vino el arcángel Santiago, pero esta vez no fue a luchar contra los moros, sino fue a luchar contra los indígenas. ¿Cómo le llamaron a ese Santiago? Le llamaron, no Santiago Matamoros, le llamaron Santiago Mataindios. Imagínate. Ahora estamos comenzando a utilizar santos propios. Imagínate. Observa esto, mira, observa esto. ¿Qué ves acá? Con esto ya me despido, mira. Comiendo con otros. ¿Qué es esto? Profesor, esa foto yo lo recuerdo. ¿Ves? Eso, Es Jesús. Esta es la última cena, ¿sí o no? La última cena, ¿sí o no? Eso ya lo vi Pero antes. observa esto, mira. La última cena es un cuadro muy católico, ¿sí o no? Muy católico. No hay una casa católica donde no tenga su última cena.
Pero ¿qué están comiendo en esta última cena? Están comiendo como algo, casi un bebé. No sé qué Este es un eso. cuy. Un cuy. ¿Qué haces? Mira, date Yo cuenta, no quería en esta comer. última cena están comiendo productos de América. Mira cómo están mezclando lo americano con lo español. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que tú poco a poco te vayas acostumbrando a este cambio de cultura. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿hay más? Claro que sí. Mira, recuerda que la Santa Inquisición... Profesor, dijiste que tú te ibas allá a despedir. Ay, verdad, ¿no? Entonces ya no quieres más información ya. Suficiente, ¿estás contenta con eso? Georgette, te escucho. Preguntas un ratito. Georgette, te escucho. No, que hace rato se enseñaste la foto de Santiago y no sé qué más era su apellido. Ah, no te distraigas con eso, no te distraigas con eso. Otra Ya. pregunta, otra No, preguntita. espera. Ah, ya, dime, Georgette, rapidito que estamos contra el tiempo, ¿ah? Santiago, que también está acá, por eso el otro día me estás hablando de eso. Claro, pues por eso Santiago es un buen nombre para mí, ¿no? Ya les expliqué. Preguntas. Profesor, pero Kiara, te mató a escucho. los indígenas. Este dibujo yo lo recuerdo. Profesor, mataron a los indios, pero ¿cómo va a ser bueno? Recuerda que esta es una especie de forma en la que se dice que los españoles ganaron al Inca, no a los indígenas, sino al Inca, ese imperio del Inca, ¿de acuerdo? Pati, te escucho. ¿Por qué dice que los... Ya, después te lo explico, Carita, después te voy a explicar más detalladamente, ¿de acuerdo? Hoy día solamente una introducción. Pati, te escucho. Esa foto ya la recuerdo. Es una foto muy conocida, ¿no? Siempre vemos una última cena, ¿no? Yo lo vi en los cuadros. A muchos cuadritos, pero justamente esta es la forma en la que de alguna manera se va Profesor, a yo tengo intentar, un ¿no? cuadro que está en acá abajo. Es que yo vivo en otro piso y mi mamita en abajo tiene un recuadro grande de esa foto. Es muy conocido, en cualquier familia católica esto hay, ¿no? Mira, chicos, algo más. Ahora, ya te dije, ¿sí o no? Te dije que la única religión que se estaba permitiendo ingresar a América, ¿cuál era? La La católica. católica? Pero eso no significaba que no habían otras religiones, ¿ah? Habían otras Que había, religiones. pero esa era la única que se podía. ¿Cuáles, por ejemplo, profesor? Mira, por ejemplo, los judíos o aquellas personas que no creían en nada y practicaban de repente lo que algunos llaman brujería. Estos no eran aceptados en América y si ingresaban y ocasionaban algún problema, eran enjuiciados por la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Era una institución católica que prácticamente se encargaba de perseguir a los que eran herejes, a los que no iban con la religión católica, a los que promovían libros prohibidos, imagínate. Ahora la pregunta es, chicos, con lo que te estoy diciendo, ¿tú crees que la Santa Inquisición podía juzgar al indígena? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿La Santa Inquisición podía juzgar a los indígenas, sí o no? Sí. Algunos sí y algunos no. La única respuesta, y eso te lo dice el Congreso de la República, si quieres ingresar, lo puedes hacer, pones Santa Inquisición Congreso y vas a ver, ahí hay una cifra de todas las personas que han sido enjuiciadas por la Santa Inquisición. ¿Sabes cuántos indígenas han sido enjuiciados por la Santa Inquisición? 1569. Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque la Santa Inquisición solamente enjuiciaba a aquellos que practicaban alguna religión. ¿Los indígenas tenían religión? Si no tenían religión, ¿cómo van a ser enjuiciados? ¿Te das cuenta? ¿Quiénes sí eran de alguna manera enjuiciados? Los judíos. Y ahora la pregunta es, ¿sabes por qué los judíos, los brujos y los herejes eran enjuiciados? Porque los judíos, vamos a hablar de los judíos, ¿ya? Los judíos, por ejemplo, tú sabes que para el católico existe el cielo y el infierno, ¿sí o no? Al cielo, ¿quién va al cielo? Las personas que hacen buenas cosas, ¿sí o no? Y al infierno,
Las personas que, hacen, Las ¿no? que personas. cometen cosas malas, ¿cierto? Para el judío no existe el infierno, imagínate. Ahí hay algo diferente, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa? Que tú puedes hacer lo que quieras y no hay problema, igual te vas al cielo. ¿Eso le conviene a los católicos promoverlo? No. Obviamente no, y menos a esta gente que recién está aprendiendo de religión, ¿sí o no? Otra cosa, por ejemplo, los judíos, mira qué te dice, tú sabes que para el católico es un pecado la avaricia, ¿sí o no? ¿Qué significa avaricioso? Que tú quieras tener todo el dinero y no lo quieras compartir, ¿sí o no? Que no quieras hacer algo bueno con ese dinero. Eso es un pecado para el católico. Para el judío, la avaricia no es un pecado. Es más, él te dice, yo puedo tener dinero y yo también puedo ir al cielo. Ah, ¿te das cuenta que hay cosas diferentes, sí o no? ¿Tú crees que al virreinato le conviene traer a esta gente que tiene diferentes formas de pensar? No. Obviamente va a generar problemas. Por eso la Santa Inquisición no permitía que ellos ingresen, porque generaban problemas. ¿Me estás entendiendo? Facilito, ¿sí o no? Facilito, mira. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Uno de los juicios, ¿no? De la Santa Inquisición, ¿no? Y se hacían diferentes Profesor, tipos de cosas. ¿por qué Dime. algunos están echados y otros están Porque así? están siendo prácticamente, ¿cómo te podría decir? Torturados, ¿no? Para revelar cuál fue su pecado, ¿no? Muchas personas eran torturadas para revelar cuáles eran su pecado, ¿no? Si de repente habían cometido pecado, adulterio, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Es como Cualquier una cosa prueba. que, por ejemplo, el horóscopo, hacer brujería, eso de la patita de la buena suerte, eso es brujería para el católico, eso es un pecado. ¿Qué haces creyendo en eso? Cuando tú deberías creer solamente en Jesucristo. Ahora, yo te estoy hablando como padrecito, ¿ah? Recuerda que ahorita todos son mis indígenas, yo soy su pastorcito. ¿Listo? Profesor, va a acabar la clase. Chicos, me ingresan todos al mismo link para continuar con la misa, ¿de acuerdo? No demoren, por favor. Los espero, los espero.